Hey compadritos, ¿cómo están? Les habla su administrador Osnar Online en un nuevo video en el canal oficial de Mu Style. El día de hoy vamos a poder, vamos a aprender a crear los famosos Ancient Hero Soul. ¿Para qué sirve estos Ancient Hero Soul, compadritos? Bueno, los Ancient Hero Soul son ítems muy exclusivos para la creación del primer set de legado que nos brinda aquí en Mu Online, que vendría a ser el set de nivel 400 llamado Set Blood Angel. Los Set Blood Angel vienen a ser 4 piezas muy importantes que a partir de ese set de legado vas a poder crear muchas más evoluciones, por ejemplo el Dark Angel, Holy Angel, el Awakening, el Frosting, el Silver y muchos Ancient que está pues en cada temporada de Mu Online ha ido evolucionando. Sin embargo, como recién estamos iniciando nuestra aventura en Mu Style, obviamente que necesitaremos los famosos Ancient Hero Soul, que son unos ítems que ya les expliqué, que va a ser, no es nada complicado poder conseguir estos Ancient Hero Soul, por el mismo hecho de que simplemente necesitaremos ítem Ancient de legado de ciertas clases. En algunas ocasiones hay ítem Ancient que han sido un poquito desfasados. Claro es el ejemplo, por ejemplo el Lapis Valiant, por ejemplo también está el Horus. También está el Warrior Morning Star, por ahí el Bed Staff y obviamente el Cantara Plate, pues, ¿no? Estos ítems de Ancient normales, lamentablemente no se puede crear los famosos Ancient Hero Soul. Sin embargo, ítems un poquito más, ítems Ancient raros, sí se podrá crear los famosos Ancient Hero Soul. Por ejemplo, tenemos el Ennis, tenemos al Mad Noble Peak, que vendría a ser de la Lemuria. Por ahí también tenemos el Agnis del Dark Lord y también del Burning Fruit, que vendría a ser del Gun Crusher. No se preocupen, compadritos, que a continuación ahí en la pantalla ahí del video estoy dejando la lista de ítems que sí se pueden crear los famosos Ancient Hero Soul. Así que anótalo, tómale foto, no te preocupes. ¿Por qué menciono esto? Es muy importante porque no vaya a ser que subas tus ítems a más 11. Y sí, compadritos, es algo indispensable que tengas los ítems para poder hacerlo Ancient Hero Soul. Es indispensable que estén mínimo más 11. No es necesario que estén más 16, así que no se preocupen. Más 16, obviamente metiéndole el Geo Life. Así que tranquilamente con estos ya puedes crear tus famosos Ancient Hero Soul. Dicho estas palabras, vamos a ir simplemente a la máquina del machine. Y una vez que conversas con el machine vas a la segunda opción. Porque pues antiguamente en temporadas más bajas el regular combinate venía en la primera pestaña, pero ahora lo han bajado a la segunda, ¿no? Así que no se preocupen. Si ustedes se dan cuenta que voy a tratar de crear con el... Bueno, estos están todavía... por ejemplo, esta arma está más 11. No se puede crear, ni tampoco el Morning, tampoco te va a poder dejar crear. Ni mucho menos el Staff, que está más 13, tampoco, porque son de ítems un poquito desfasados, pues, ¿no? Y no están obviamente en la lista de crear los Ancient Hero Soul. Pero sin embargo, lo que les mencioné al inicio, por ejemplo el Burning Free Armor, que menciona del Gun Crusher, es un ítem Ancient relativamente nuevo, sí nos va a dar la probabilidad de crear nuestros primeros Ancient Hero Soul. Solamente tenemos un 80% de probabilidad y un 20% de que sí se nos puede quemar el Ancient, así que no se preocupen, compadritos. Así que vamos a darle Combinate. Vamos a por nuestro primer Ancient Hero Soul. Y damos OK. Y lamentablemente se nos quemó. Bueno, existe ese 20% que sí se nos puede quemar los ítems. Pues no, es un poco complicado sacar Ancients. Más que todo porque tengan en cuenta que para poder conseguir nuestros primeros ítems Ancient es necesario hacer eventos que a diario puedes hacerlo acá en Mu Style, que es nada complicado, salvo por ahí matar a los bosses grandes, que sería el Kundum, por ahí el Feria, y los bosses Lord Core, por ahí esos bosses sí lamentablemente vas a tener que ir en party, pero no te preocupes porque también existe el Summoning Scroll, unos eventos muy buenísimos que tenemos dentro del juego, como también haciendo el evento del Chaos Castle, que es un evento PvP que lo puedes hacer tranquilamente dentro de Mu Style y puedes conseguir ítem Ancient muy chingones, Ya sabes, dicho estas palabras, vamos con nuestro segundo intento. Vamos a darle OK. Y aquí sí nos salió nuestro primer Ancient Hero Soul, comparitos. Si ustedes mismos se dan cuenta, ahí mismo dicen, ¿no? Es un ítem, es un material necesario para crear el primer set Blood Angel. Le damos acá OK. Y tenemos nuestro primer
Ancient Hero Soul. Pues no, vamos con el segundo. Y recuerden que solamente se puede hacer una sola vez. Tienes que resetear la machine. Le damos Combinate y listo, compadito, listo. Ahí está, Ancient Hero Soul. Tenemos nuestro segundo Ancient Hero Soul. Si sacamos las 4, vamos a hacer otro videito hablando sobre el primer set de legado de Blood Angel. Ya saben, vamos con el segundo. Vamos ahora sí con el Ancient de Lemuria. Le damos Combinate. Y listo, papá. Uy, estamos de buenas ahí. Estamos de buena suerte. Listo. Tenemos nuestro tercer plot. Ancient Hero Soul. Ya está. Vamos con el último. Esperemos que salga. Que es su Ennis de Maguito. Le damos OK. ¡Y no! Se nos quemó. Bueno, compañeritos. Es parte de la aventura aquí en Mu Style. Que a veces te puede quemar los ítems. Pues, ¿no? Bueno, en esta ocasión también ya tenía otros Heroes. Otros Ancient Hero Soul. Por si acaso, para poder hacer el videito del primer set de legado de Blood Angel, que vamos a hacerlo, no se preocupen, a la brevedad terminando este videito. Y bueno, compañitos, espero que les haya servido este videito tutorial de cómo crear nuestros primeros nuestros primeros materiales de Ancient Hero Soul, que para poder obviamente crear nuestro set Blood Angel más adelante. Tengan en cuenta de que los eventos donde puedes conseguir ítem Ancient y puedes estar crafteándolos, puedes estar quemándolos, están los eventos de matar bosses, como también el evento de Summoning Scroll, como también haciendo el evento del Chaos Castle, que es un evento PvP que ya les mencioné. Bueno, dichas estas palabras, espero que te haya servido este videito. No olvides dejar tu sabrosito like, que me ayuda muchísimo al canal de Mu Style, como también suscríbete para que el canal sea mucho más influyente en el universo de Mu Online. Sin más que decirte, se despide su administrador Osnar Online y nos vemos hasta otro próximo video. Chao.